Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. Tu vida está llena de recuerdos y lugares mágicos. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Hace 5 años el mundo cambió. El teletrabajo, las videoconferencias, las reuniones virtuales son parte de nuestra nueva realidad. La virtualización necesita redes con mayor capacidad para transferir datos y las empresas que no se adapten a esta nueva era corren el riesgo de estancarse. Contrata Mundo Empresas, la carretera perfecta para hacer crecer tu negocio. Con una fibra dedicada para que tengas la capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Hay una gran diferencia entre una empresa cualquiera y una hiperempresa con Mundo. Transforma la tuya con Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600 9100 200. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios están presentando la entrevista de Tomás Mochiati. El caso Fundaciones, en este caso el de Procultura en estos días, también el de Democracia Viva, es un tema que está cruzando el país, está cruzando el gobierno, crea nuevos conflictos entre gobierno y oposición, en medio de una investigación de un fiscal que por algunos sectores es muy cuestionado, que es el fiscal Patricio Cooper. Conversamos con Francisco Agüeros, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, integrante de la Comisión Jaraquemada, una comisión que se formó justamente para que haya más fiscalización, transparencia, para que no ocurran estas cosas y por lo tanto es la persona adecuada para hablar de estos temas en el día de hoy. Muchas gracias, Francisco, por estar con nosotros. Gracias a ti, Tomás. A ver, yo quiero partir por al revés. En vez de hablar del caso, hablar del que investiga el caso, Patricio Cooper. Patricio Cooper ha sido muy cuestionado por la oposición, por el gobierno, por el oficialismo, apoyado por la oposición. Se dice que es un fiscal que busca tener una figuración política más que una figuración jurídica. ¿Es así o no? Uy, qué difícil la pregunta. Pero yo creo que es un tema en general del sistema de fiscales, ¿no?, que permite esta figuración. Lo hemos visto en otros casos. Uno podría pensar el caso Farmacias, por ejemplo, que es un caso que es investigado por el fiscal económico y de repente aparece un fiscal que dice, tengo un caso penal. Lo estuve leyendo, lo estuve recordando ayer. Y eso también muestra los incentivos a figurar. Hay un incentivo a figurar en los fiscales, es evidente. Ahora, también ese incentivo también es bueno porque los muestra tratando de hacer bien la pega o la exigencia es mayor.
Para el otro lado sería que no tuvieran ningún incentivo y ahí no estarían haciendo la pega. Así que tenemos una tensión, sobre todo en este tipo de casos, que mezclan política y derecho penal, diríamos, ¿no? Que eso es lo más sabroso y que en otros países también genera estas situaciones. Pongo algunos ejemplos. El ejemplo actual es justamente Patricio Cooper. Un ejemplo que también es actual, pero que ha sido polémico, el de Jimena Chong. Entonces uno dice, los fiscales respetan el principio de objetividad en que no son persecutores de alguien, de una persona determinada como un persecutor, sino que persiguen la verdad de los hechos, afecte a quien afecte o beneficio o perjudique a cualquiera, ¿no? Ese es el principio de objetividad en términos simples. ¿Se respeta? Bueno, acá también esto es como cuando uno se va convenciendo mucho de su causa, ¿no? Uno diría, se convencen tanto a veces de la causa y ahí puedes perder objetividad. Es difícil en estos casos. En todo caso, de estos complejos que tienen política, economía, casos sociales, de repente querer bajarse el caballo, ¿no? Porque se han involucrado mucho, hay mucho costo hundido, decimos a veces los economistas o los abogados. Yo creo que también pasa en estas situaciones que a veces podrían escoger causas no tan buenas y que terminan siendo complejas o de mucha información también, que es otro problema. Está el asunto, a mí me sorprende, el asunto de las filtraciones. Sí. Filtraciones dirigidas, filtraciones que permiten a medios establecer una cierta verdad pública, que pueden ayudar a un fiscal porque la opinión pública está a favor, o no, o filtraciones de abogados. Pero el tema de las filtraciones. Y la otra vez leí, nos enteramos todos en realidad, que todos los fiscales tenían acceso a las carpetas, sí, desde un computador de su casa, apretaban y tenían acceso. Entonces se había discutido tanto el tema de las filtraciones y resulta que no se había hecho nada para evitarlo. ¿No es raro todo esto? Sí, ¿Es negligencia o no? Sí, sí. O sea, en el caso de Abbott, claro, el anterior fiscal nacional, Jorge Abbott, no se hizo nada. No. Es raro, yo estuve en la cuenta pública del fiscal nacional y hizo hincapié en que esto es un tema que tienen que abordar. Y si uno hace un contraste, porque yo he trabajado en temas de libre competencia, ahí las investigaciones son súper reservadas, no existen estas filtraciones, no existen porque solamente los funcionarios tienen acceso al expediente. Aquí se ve, y ciertos funcionarios, y aquí se ve, como dices tú, casi un exceso de filtración. Muchas veces en estos casos además se gana o se pierde por lo que ocurre en la opinión pública. Es decir, la verdad judicial, jurídica, no importa, lo que importa es la verdad de los medios. Entonces, como dices tú, están poniendo una realidad o creando una realidad que les es conveniente. De todas maneras. Reacción del Frente Amplio, textual, lo voy a leer textual para que no haya falsas interpretaciones. Dice así respecto al fiscal Cooper y la investigación del caso Procultura. El fiscal Cooper replica una estrategia judicial que parece haberse vuelto en una práctica recurrente, basada en la instalación de información parcial y discrecional a través de la prensa, con el único fin, en este caso, de desprestigiar al presidente. Yo no había visto una declaración tan dura respecto a un fiscal. Una práctica recurrente, instalación de información parcial, discrecional, con un fin, el desprestigio, no la investigación. Y agregan, escuchar ilegalmente las conversaciones de terceros constituye espionaje y atenta directamente contra la libertad individual de las personas. No responden a una auténtica búsqueda de pruebas, sino que parece más bien una estrategia de espionaje con fines políticos. Lo acusaron de espía. Al fiscal Cooper ya no es un fiscal, es un espía. Sí. ¿Cómo está eso? Bueno, ahí muestra esta herramienta de las escuchas telefónicas y las filtraciones, y también a veces uno reflexiona a propósito de este caso y otro dice, bueno, ¿cuán proporcional es esta medida? ¿Cuánto hay que escuchar? Porque de verdad tú te transformas en el que está escuchando a los otros. Y en ese espacio de intimidad que tenemos, que es la conversación, uno no espera que lo estén escuchando o grabando. Es decir, la conversación que teníamos antes tiene ese carácter. Es decir, uno espera ciertos ámbitos de secreto, pero como dices, hay algún cuestionamiento a las filtraciones en general, más allá de que uno le pueda... No, pero lo acusan de espía. No, le dicen, esto fue ilegal, esto es un espía. La acusación es grave, porque además hay controles judiciales, pero bueno, la pregunta es cómo están funcionando y también quién tiene acceso y quién divulga esta información, que es preocupante a veces. ¿Está desacreditada la información? O sea, cuando sectores políticos desacreditan esta información que sale de un juicio y la investigación penal, al final hay un enfrentamiento entre la política y la transparencia, ¿o no? Sí, yo diría que este tipo de conflicto, este es un caso que uno ve, algo que yo traté en un libro que se llama Litigios Complejos.
que tiene una vertiente judicial, investigación, pero uno ve que tenemos una discusión, por ejemplo, política, que la están dando los partidos, una discusión en el Congreso, y que, bueno, mientras más se demore, ojalá menos vamos a saber. Pero claro, hay algo del tema de la transparencia. También estas investigaciones requieren algún grado de confidencialidad o bastante confidencialidad para que sean exitosas. Entonces, la transparencia es buena. A veces no queremos tanta transparencia en ciertos ámbitos, pero acá más hay una investigación judicial y del Ministerio Cuando Público. se filtraron los WhatsApp de Luis Hermosilla, ya no le dicen colega a los abogados. No sabemos si está colegiado. El colega. Pero bueno, cuando se filtraron estos WhatsApp, hubo WhatsApp que fueron de su vida más privada. Totalmente. Todos sabemos, ¿no? Privadísima, que no tenían ninguna connotación penal, absolutamente. Y sin embargo hubo aplausos. Habló el presidente Boric, dijo esto tiene que investigarse. Y ahora dicen, pero esto son filtraciones. Entonces uno dice, bueno, la política tiene consistencia en cuanto a lo que dice y lo que hace, independientemente de las circunstancias o no. Y si son estos políticos los que dictan las leyes, los que impulsan las leyes para que haya transparencia, ¿se puede confiar en ellos o no? Bueno, yo creo que funcionan como políticos, ¿no? ¿Y cómo funcionan desafortunadamente, ¿cómo funcionan los políticos? Con una ley ancha para mí y angosta para los demás, desafortunadamente. Como dices tú en este caso, el caso de Hermosilla, bueno, debe ser tratado con el mismo celo por las autoridades y a veces se ve que no, porque les conviene que no. Pero claro, yo creo que es parte del problema de la política a veces la falta de coherencia, pero a veces ni nosotros somos tan coherentes como deberíamos ser. Entonces, puede ser que todos estos, o varios de estos chats, de estas comunicaciones, de estas escuchas, no tengan una connotación penal, pero sí establecen falsedades. Por ejemplo, se dijo, no, si entre Alberto Larraín, el señor que manejaba Procultura, y el presidente Boric, una relación, algo. No, eran amigos. sí. Y por lo tanto hay una falsedad. No es que Alberto Larraín es independiente, nunca ha estado en un partido político. Financiaba gente él dice con recursos propios, de Convergencia Social, que forma parte del Frente Amplio. Falso. No, es que mira, entre Claudio Rego y Alberto Larraín se conocieron alguna vez, pero de amistad se tratan de hermanos. Falso. Larraín decía, yo nunca administré Procultura, eran otros, yo era la cara visible, una especie de relacionador público, pero administrar, falso. Todo esto está lleno de falsedades, ¿no? Sí, no, es como que en la desgracia nadie quiere ser amigo del señor Larraín, es como, bueno, ahora están diciendo no somos amigos, ¿no? Lo dicen en tiempo presente, claramente debe haber habido amistad y camaradería política, eso es lo que uno sabe, es público y notorio. Pero claro, ahora que todos están diciendo que no son amigos de este señor, encuentro que, bueno, es triste. Triste cuando alguien está en las malas situaciones judiciales, las amistades desaparecen, ¿no? Eso es como lo que uno ve en este caso también. ¿Por qué todos los controles fallan? ¿Cuál es la razón de que fallen los controles? Resulta que bajo el presidente Frei, Ruiz Tagle, se estableció un consejo de auditoría interna. ¿Qué pasó con el consejo de auditoría interna que tenía por misión prevenir? ¿Y ahí qué pasó? Bueno, esa comisión, como dices tú, yo diría que cada gobierno ha tenido una comisión anticorrupción. Esa comisión es la Comisión de Ética y Probidad del año 94-95. Se crean estas instituciones. Claro, el nivel de transferencia que había al sector privado en esa época era distinto. Y en ese caso, en esa época, me tocó verlo en la Comisión Jaraquemada, me tocó estudiarlo. Curiosamente, la ley de presupuestos se autorizaba anualmente a la Contraloría a fiscalizar, así lo decía, a las ONGs. Y esa práctica desaparece hace unos 10 o 15 años atrás y la Contraloría deja sin fiscalizar esto, es decir, deja de haber ese control, que podría haber sido algo, por último es una amenaza, y pasamos a no tener algunos controles. Y en este caso también uno ve que se crea todo el sistema de gobiernos regionales con poco control, es decir, ya sabemos que con las municipalidades hay descontrol, sean de cualquier signo político. Y casos graves de corrupción, también en el gobierno central. Y creamos toda esta nueva capa de gobierno regional, y es una capa que, no tiene a veces los equipos técnicos, y se opta, como ocurrió en este caso, de que lo haga un organismo de la sociedad civil, una fundación,
con mucho menos control de lo que tendría una empresa privada o un funcionario público. Vamos a hacer un pequeño alto, pero voy a dejar la pregunta planteada. ¿Esto es negligencia? ¿Esto es flojera? ¿Esto es toda una especie de articulación para que pasen las platas sin que haya fiscalización? ¿Qué es lo que hay acá? ¿Y por qué fundamento esta pregunta? Porque resulta que el Consejo de Auditoría Interna nunca sesionó bajo este gobierno. Nunca el presidente Boric nombró a sus integrantes. Esta es una facultad, pero al mismo tiempo un deber. No es simplemente una facultad. ¿Esto es simplemente flojera o hay algo más? Volvemos en un instante. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios están presentando la entrevista de Tomás Mochiati. Estás viendo la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Hace 5 años el mundo cambió. El teletrabajo, las videoconferencias, las reuniones virtuales son parte de nuestra nueva realidad. La virtualización necesita redes con mayor capacidad para transferir datos y las empresas que no se adapten a esta nueva era corren el riesgo de estancarse. Contrata Mundo Empresas, la carretera perfecta para hacer crecer tu negocio. Con una fibra dedicada para que tengas la capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Hay una gran diferencia entre una empresa cualquiera y una hiperempresa con Mundo. Transforma la tuya con Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600 9100 200. Tu vida está llena de recuerdos y lugares mágicos. Nuevo Mate de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios están presentando la entrevista de Tomás Mochiati. Francisco Agüero es abogado, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, integrante de la Comisión Jaraquemay. Dejamos una pregunta planteada. El Consejo de Auditoría Interna venía funcionando de los tiempos de Eduardo Frei y resulta que nunca sesionó bajo este gobierno hasta que explotó este caso. El presidente Gabriel Boric nunca nombró a los integrantes y resulta que instruyó en junio de 2022 a dejar de informar en detalle las transferencias a terceros por parte. Entonces uno dice, esto es casualidad, es como un rompecabezas que se arma solo, o alguien armó el rompecabezas para que pasara lo que pasó. Bueno, una de las preguntas que nos hacíamos ese tipo de preguntas en la comisión. La comisión Jaraquemay estaba más bien pensada en propuestas, más que algo retrospectivo. No teníamos esa facultad, tampoco teníamos el tiempo. Pero es una de las preguntas que queda latente cuando invitamos a la gente de la comisión, a la auditoría interna del gobierno. Uno ve algunas deficiencias
Y en un Estado que ha crecido, porque el Estado chileno de hace 30 años atrás no es el Estado chileno del día de hoy, a nivel de transferencias hacia particulares, hacia la sociedad civil, y ahí claramente uno ve una falta de control y falta de medidas de actualización. A veces aparecen en propuestas, pero estamos al debe. Yo escucho, hace decenas de años, esto, por ejemplo, de fraccionar los contratos para que el monto sea lo suficientemente bajo para que no sea fiscalizado por Contraloría, ¿no es cierto? Entonces, un solo contrato lo dividen en varios como una especie de mortadela, pero es una mortadela entera. Y sigue pasando. Sé que hay una acusación en el caso de Democracia Viva sobre eso. Es un fraccionamiento que, bueno, como dices tú, pasa en muchos ámbitos para buscar eludir la elusión tributaria. ¿Pero cómo no se puede parar esto? Yo creo que a veces le ponemos mucha confianza a lo que puede hacer la Contraloría, ¿no? Este organismo unipersonal, y también eso tiene riesgos. Y dentro de las propuestas que nosotros hicimos, y una que yo traté de impulsar, y lo he hecho en otros ámbitos, es, bueno, confiamos en la Contraloría, pero requerimos otros mecanismos. Por ejemplo, si tú sabes de esto, haz una denuncia, y como está ocurriendo en el mercado financiero, y quédate con un pedazo de lo recuperado, porque el puro incentivo de Contraloría, a veces hay incentivos políticos, incluso si hubiera una situación en Contraloría no tendrías ningún incentivo a denunciarte, por ejemplo. No quieres ver tus propias omisiones, así que se requieren otros mecanismos adicionales, diría yo, de control, porque no son suficientes los que tenemos. ¿Ha habido financiamiento de campañas? Porque se dice que en Procultura, en Democracia Viva, la verdad es que son organismos políticos en que se contrata a dedo, se entrega la plata a dedo, y son están todos relacionados políticamente, entonces no eligieron a otro. ¿Hay financiamiento de la política? ¿Son actividades políticas en realidad? Parece que sí, y eso es lo que uno ve, uno lo escucha. Nosotros en nuestro informe hicimos recomendaciones derechamente que el financiamiento, por ejemplo, de la capacitación política, que también uno lo ve a veces por ahí, requiere reglas claras, requiere reglas que hoy no tenemos y se está viendo vías creativas para eludir, y que hay poca respuesta. Hago un paréntesis. Estamos en pre-campaña. Además. ¿Cómo se están financiando estos candidatos en la pre-campaña? ¿Se sabe? No se sabe. Ahí tenemos alguna regulación. ¿De la pre-campaña? De la pre-campaña no. Pues ahí hay todo, y también una pregunta de qué viven, ¿no? ¿Pero de qué viven? Sí, ¿de qué viven? ¿De qué, cómo se desplazan? Requerimos mucha más transparencia, pero también aparece estos incentivos a ser político profesional. Están siendo interesantes, parece, ¿no? Entonces ahí se ve, por un lado, los vacíos de la ley de financiamiento de la política y mayor necesidad de transparencia, porque después esa gente electa va a responder a su financista. A su financista ilegal, quiero decir, que lo han habido. Después del desplome, ¿no?, que se produjo en el caso Soquimich, el caso Penta, el caso Cabal, también. Y del ocultamiento, porque en el caso Soquimich Penta hubo un ocultamiento de todas las demás empresas, pues eso es lo que ocurrió, toda una operación de la clase política para esconder. Seguimos hablando de lo mismo, pero ¿hasta cuándo? Bueno, parece que las reformas a veces requieren más fuerza, más músculo. Es como una carrera de largo aliento, no es una carrera que se acaba en 100 metros. Pero el presidente Gabriel Boric formó una comisión, ¿no es cierto? La Comisión Jaraquemada, donde participaban. Sí. Ya. Trabajaron, presentaron propuestas. ¿Funcionó? Bueno, nosotros hicimos 46 propuestas y yo te diría que la última termina siendo la más importante, que se haga un seguimiento de las propuestas, porque uno quiere saber, bueno, hubo 45 propuestas, ¿qué ha pasado? Nosotros hubo información al comienzo, hubo proyectos de ley, se cambió la ley de presupuesto, se enviaron algunos proyectos de ley al Congreso, pero claro, algunos de esos proyectos de ley eran de algunas calidades con algunos reparos, otros no, otros eran buenos, pero claro, uno dice, la prioridad de esto, el impulso permanente por el Congreso y por el Gobierno ha perdido un poco fuerza. Ahora, este caso, y se ve que este caso lleva ya casi 2 años, recordemos que esto es junio del año 2023, estamos próximamente 2 años del caso convenio, exige que el Gobierno le dé un impulso a los proyectos que están, incluso algunos listos, y que podrían salir del Congreso para que no se repitan estas situaciones o haya mayor control. La Comisión Jaraquemada es la 5ª comisión asesora en materia de integridad del retorno a la democracia. La 5ª. Quiere decir que otras 4 fracasaron porque sigue pasando lo mismo. ¿Es verdad que ustedes no van a fracasar? Bueno, yo fui invitado a esta comisión y decidí participar
con la esperanza de que esto no sea un fracaso. Ahora, uno sabe que hace 45 propuestas y no espero que se implementen todas. Porque además cuando dicen se cumplieron un 100% también uno sospecha un poco, ¿no? Entonces queremos que haya un vacío. Yo creo que han habido cambios, no diría que esas comisiones han sido un fracaso. Tenemos el principio de probidad en la Constitución y eso ha sido útil en ciertos casos. Es decir, antes no teníamos nada. Teníamos otro Estado, pero paulatinamente, además la gente ya no deja pasar, ya no le echaría tierra y sigue siendo un tema relevante. Yo creo que también, volviendo a una pregunta anterior tuya, porque también tenemos un Ministerio Público que antes era parte del Poder Judicial, era todo junto. Teníamos un Poder Judicial que investigaba y sancionaba, y ahora como tenemos un Poder Judicial y un Ministerio Público que uno investiga y otro sanciona, genera, y con algunos incentivos raros de repente, tenemos que hay incentivos a investigar a la política. Pero ojalá que no sea con fines políticos también, sino que solamente fines jurídicos. ¿Y la política tiene incentivos? Hago esta pregunta, porque aquí ha habido un traspaso enorme de recursos de gobernaciones, de los nuevos gobernadores, porque habían sido recién electos, cuando empezaron a repartir plata, en forma increíble. Pero resulta que, ¿cuál es la gobernación que más repartió plata? Lejos. La única que estaba en manos de la derecha, la de la región de la Araucanía. Esa fue la que más repartió plata. Y ahí hay un caso emblemático, que es el llamado caso Manicure. Claro. ¿Cuál es el caso Manicure? Un montón de plata para capacitar a las personas para este tipo de oficio. Claro. Y resulta que no pasó nada, se embolsaron la plata. Había una responsabilidad, no sé si penal, pero por lo menos política, del gobernador. ¿Qué hizo la derecha? Llevarlo como candidato a la reelección. Los mismos que están hoy día alegando y discutiendo por Procultura en contra del gobierno. Entonces uno dice, ¿para dónde? La gente dice, ¿para dónde mirar? ¿A quién recurrir? ¿En quién confiar o no? Sí. No, hay un tema, además, imagínate, como dices tú, son instituciones recientemente creadas, los gobiernos regionales, y entre otras cosas porque tenían poco funcionario. Tal vez no tenemos tanto funcionario para los que somos, esa es la otra pregunta. Tal vez necesitamos solamente un nivel central y nivel de municipal, pero crear esta institucionalidad que también duplica de alguna manera a lo que había en las intendencias, dice, ¿será necesario tanto? Y lo que uno quiere como contribuyente, como ciudadano, es que la plata se gaste bien. Cursos de manicure, uno empieza a sospechar primero la utilidad, porque probablemente uno puede aprenderlo por YouTube, pero muestra que el sistema de gobierno tenía problemas, de gobierno regional tenía problemas, y una cosa afortunada que ocurrió, y esto yo creo que es bueno, del caso convenio, es que se paró un proyecto de ley sobre financiamiento de los gobiernos regionales, que eso hubiera sido probablemente palabras mucho más graves para lo que podría haber ocurrido, sin ningún control. Toda esta gente desembosada, se sienten tan seguros que hacen las cosas. El curso de manicure es desembosado, no hicieron nada prácticamente. Eso de andar pintando fachadas, ¿cuánto costaba cada fachada? Lo tenía anotado por ahí. 800.000 pesos la fachada, sí, mucha plata. El metro cuadrado, 262.000 pesos el metro cuadrado. Metro cuadrado de fachada, 260.000 pesos. Menos que esta mesa. No, pues sí. A ver si era. Y así nomás, pues era. Bueno, entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que se actúe en forma tan pública y desembosada? ¿Por qué no hay miedo? Bueno, debiera haber más miedo. Yo creo. Cuando ustedes estudiaron, porque en la comisión me imagino que estudiaron, ¿por qué no hay miedo? No, yo creo que, bueno, el miedo requiere no solamente una sanción, sino que alguien te pueda exigir que la haga cumplir. Y ahí el Ministerio Público tiene un rol importante y con las críticas, en 2 años estamos viendo avances. Y además un caso que, como bien dices tú, son varios gobiernos regionales. No bastan con las sanciones administrativas. Hicimos incluso propuestas para que es importante, para que se regulara el pololeo dentro del gobierno. ¿Cómo eso? Porque actualmente el pololeo está sancionado penalmente, todo lo que es feminicidio. Efectivamente. Pero dentro del gobierno, dentro de la administración pública, tú puedes trabajar perfectamente con tu polola y no pasa nada, o con tu polola, no vamos a distinguir. ¿A quién se refiere específicamente? No, Marcelo. Bueno, son cosas que uno dice, que propuestas que se podría haber avanzado, que no se avanzó. ¿Y por qué? ¿Por qué no se avanza? Eso no sé si hubo un proyecto de ley al respecto, pero yo creo que tenemos un sistema volviendo a tu pregunta, donde la prensa, fíjate, es muy importante. Eso a veces se olvida. El caso es detectado por un medio regional. Y ahí la importancia de proteger la libertad de prensa. Democracia Viva Timeline, ¿cierto? Exactamente. Eso muestra que
más allá de todos nuestros controles, la prensa tiene un rol muy importante en cuidar la democracia y la probidad y el buen uso de los recursos públicos. La política está respondiendo a esto porque ustedes lo que hicieron fue, a través del presidente de la República, que es el principal político del país, formar la comisión. Responde la política porque, por ejemplo, yo hablaba del gobernador Gonzalo Rivas, ¿no es cierto?, de la Araucanía, que fue propuesto para la reelección, perdió. Pero resulta que en Antofagasta, ahí está la fachada, 262.000 pesos el metro cuadrado, presentaron a Ricardo Díaz a la reelección el gobernador y salió elegido. Es verdad que por unas circunstancias electorales particulares, pero salió elegido. Responde la política a todo esto para que este tipo de personajes sigan participando. Porque resulta que después que ¿qué le va a creer a Ricardo Díaz? Uno no le va a creer nada, pues, si el señor defiende todo esto, bueno, o lo defendió en su momento, por lo menos. Tratamos de hacer algunas propuestas también en el sentido, por ejemplo, del financiamiento de las instituciones que asesoran a los políticos, que capacitan. No todo se puede abordar, y ahí también creo que el deber de los políticos, por donde escoger, de tener buenos partidos políticos, en teoría permite hacer una buena selección de personal, diríamos, ¿no?, al que va a las elecciones. Si no tenemos buenos partidos políticos o los incentivos están para otro lado, bueno, no tenemos buena selección. Hace poco tiempo empezó a aplicarse la ley de responsabilidad empresarial, que establece una enorme cantidad de delitos. Es verdad que delitos ya existían, pero que fueron traspasados a esta nueva ley, pero una ley exigente, una ley penal muy exigente que establece más de 200 tipos penales y que además la gente debe ir a la cárcel porque configurar atenuantes es difícil. Yo diría que es más fácil, no soy un penalista, pero es más fácil configurar atenuantes por un homicida que en este caso, por los tipos de atenuantes. ¿Este tipo de normas regulan la actividad pública? Bueno, no. ¿Hay normas de este tipo y de este nivel de sanción en el mundo público? Bueno, algunas de estas normas de la ley de delito económico son aplicables a las empresas públicas, entonces uno puede ver que... No estoy hablando de las empresas públicas, estoy hablando de esto otro. Es una pregunta interesante, uno de los problemas, pero también es parte de lo que hay que convivir, ¿no?, de las sanciones a las infracciones a la ley de partidos políticos, ¿no? Tienen a veces tiempos de prescripción corto, es decir, más allá de la sanción, si prescribe rápido, todos sabemos que, bueno, ese es un problema. Yo creo que son parte del desafío de nuestro informe y nuestra comisión no era tan grande y tal vez no hubiéramos llegado a acuerdo. Es decir, fue un plazo acotado para llegar casi a la unanimidad en todos los casos. Hay demasiadas instituciones sin fines de lucro en Chile, digo demasiadas en relación al tamaño de la población. Sí, eso fue un hallazgo de la comisión, no de la comisión, de uno de los comisionados, que es Ignacio Irarrázaval, que decía que hay cientos de miles de organizaciones de la sociedad civil. Cientos de miles. Sí, cientos de miles. Incluso en términos per cápita, decía, tenemos más organizaciones de la sociedad civil que países como Australia o Estados Unidos, duplicando o triplicando esos países, lo que es raro. Es decir, uno no ve tanta sociedad civil en Chile, vemos, pero no tanta, ¿no? ¿Y qué lo puede explicar? Bueno, puede ser que muchas veces las personas se organizan como un club de fútbol, como una junta de vecinos, las mismas personas, ¿no? Tratando tal vez de aprovechar algunos beneficios económicos, tributarios que pueden estar dando vuelta. Eso es parte del trabajo que nosotros, parte de los hallazgos, uno diría, pero también obliga a mirar que hay una sociedad civil que es profunda, en algunos casos muy efectiva, y en otros casos, que son los menos, son los casos de corrupción, que es lo que vemos. Entonces también hay que separar la paja del trigo, diría yo, y desafortunadamente los casos que opacan son más lo que destacan la multitud de casos. ¿Se está separando la paja del trigo o no? Bueno, es una distinción importante porque por el caso Convenio y Ignacio Irarrázaval ha sido importante en impulsar esto. Probablemente se está afectando a algunas organizaciones de la sociedad civil que funcionan bastante bien. ¿Pero se está separando hoy día la paja del trigo? Aparentemente no, por lo menos en lo que es financiamiento respecto a muchas organizaciones efectivas, ¿no? que de verdad que no son estas pocas y muy malas corporaciones o fundaciones. Gracias, Francisco. No, gracias a ti. Y a ustedes muchas gracias. Gracias por seguirnos. Canal 9, Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar.
Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati.